Buenos días, mi nombre es Mayerly Bravo, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental, Ceres La Plata. En estos momentos vamos a conocer el balance de cargas del curso Físico-Química Ambiental. Bueno, para hallar el balance de cargas necesitamos de unos datos, los cuales nos dan unidades de pH, parámetros aguas arriba y parámetros del vertimiento. Primero debemos hallar el caudal aguas abajo en metros cúbicos sobre día, lo cual se hace sumando el caudal aguas arriba y el caudal del vertimiento. Primero convertimos el caudal aguas arriba, como nos lo dan en metros cúbicos sobre segundos, lo pasamos a metros cúbicos sobre día, con un resultado de 214.272 metros cúbicos sobre día. Bueno, debemos tener en cuenta que el caudal del vertimiento no lo dan con un resultado de 1987 metros cúbicos sobre día. Entonces, aguas abajo con un resultado de vertimiento del caudal más caudal aguas arriba con un resultado de aguas abajo. Para hallar las concentraciones de cada parámetro aguas abajo empleamos la siguiente fórmula, lo cual debemos tener en cuenta que es general para hallar todos los parámetros requeridos. Bueno, aguas abajo por concentración aguas abajo es igual a vertimiento aguas arriba por concentración aguas arriba más vertimiento por concentración de vertimiento, lo cual procedemos a despejar la siguiente fórmula. Bueno, los parámetros que nos arrojaron son los parámetros de pH con un resultado de 7,5 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de temperatura con un resultado de 18,03 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros sólidos disueltos con un total de 353,152 gramos sobre metros cúbicos. Los parámetros de DBO5 con un resultado de 154,15 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de demanda química de oxígeno con un resultado de 317,31 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de sólidos totales con un total de 74,28 gramos sobre metros cúbicos. Los parámetros de conductividad nos arrojaron un resultado de 627,315 gramos sobre metros cúbicos. Los parámetros de fosfato con un resultado de 4,61 gramos sobre metros cúbicos y los parámetros de dureza con un resultado de 67,56 gramos sobre metros cúbicos. Los parámetros de alcalinidad con un resultado de 226,41 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros OD con un resultado de 0,665 gramos sobre metros cúbicos y los parámetros coliformes totales lo debemos tener en cuenta que el resultado lo obtenemos en unidades formadoras de colonia, la cual se procede a pasar la fórmula. Bueno, según el cumplimiento de la norma, se dice que el río Juan Amarillo no cumple con las características para el consumo debido a que los valores no son permisibles según las normas que rigen los parámetros del recurso hídrico. En aguas abajo, los parámetros que no cumplen con la norma son los coliformes totales, fosfatos, alcalinidad, DBO5 y DQO. Buenos días, mi nombre es Mayerly Bravo, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental, Ceres La Plata.
En estos momentos vamos a conocer el balance de cargas del curso Físico-Química Ambiental. Bueno, para hallar el balance de cargas necesitamos de unos datos, los cuales nos dan unidades de pH, parámetros aguas arriba y parámetros del vertimiento. Primero debemos hallar el caudal aguas abajo en metros cúbicos sobre día, lo cual se hace sumando el caudal aguas arriba y el caudal del vertimiento. Primero convertimos el caudal aguas arriba, como nos lo dan en metros cúbicos sobre segundos, lo pasamos a metros cúbicos sobre día, con un resultado de 214.272 metros cúbicos sobre día. Bueno, debemos tener en cuenta que el caudal del vertimiento no lo dan con un resultado de 1987 metros cúbicos sobre día. Entonces, aguas abajo con un resultado de vertimiento del caudal más caudal aguas arriba con un resultado de aguas abajo. Para hallar las concentraciones de cada parámetro aguas abajo empleamos la siguiente fórmula, lo cual debemos tener en cuenta que es general para hallar todos los parámetros requeridos. Bueno, aguas abajo por concentración aguas abajo es igual a vertimiento aguas arriba por concentración aguas arriba más vertimiento por concentración de vertimiento, lo cual procedemos a despejar la siguiente fórmula. Bueno, los parámetros que nos arrojaron son los parámetros de pH con un resultado de 7,5 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de temperatura con un resultado de 18,03 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros sólidos disueltos con un total de 353,152 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de DBO5 con un resultado de 154,15 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de demanda química de oxígeno con un resultado de 317,31 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de sólidos totales con un total de 74,28 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de conductividad nos arrojaron un resultado de 627,315 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de fosfato con un resultado de 4,61 gramos sobre metros cúbicos y los parámetros de dureza con un resultado de 667,56 gramos sobre metros cúbicos. Los parámetros de alcalinidad con un resultado de 226,41 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros OD con un resultado de 0,665 gramos sobre metros cúbicos y los parámetros coliformes totales lo debemos tener en cuenta que el resultado lo obtenemos en unidades formadoras de colonia, la cual se procede a pasar la fórmula. Bueno, según el cumplimiento de la norma, se dice que el río Juan Amarillo no cumple con las características para el consumo debido a que los valores no son permisibles según las normas que rigen los parámetros del recurso hídrico. En aguas abajo, los parámetros que no cumplen con la norma son los coliformes totales, fosfatos, alcalinidad, DBO5 y DQO. Buenos días, mi nombre es Mayerly Bravo, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental, Ceres La Plata. En estos momentos vamos a conocer el balance de cargas del curso Físico-Química Ambiental. Bueno, para hallar el balance de cargas
necesitamos de unos datos los cuales nos dan unidades de pH, parámetros aguas arriba y parámetros del vertimiento. Primero debemos hallar el caudal aguas abajo en metros cúbicos sobre día, lo cual se hace sumando el caudal aguas arriba y el caudal del vertimiento. Primero convertimos el caudal aguas arriba, como nos lo dan en metros cúbicos sobre segundos, lo pasamos a metros cúbicos sobre día, con un resultado de 214.272 metros cúbicos sobre día. Bueno, debemos tener en cuenta que el caudal del vertimiento no lo dan con un resultado de 1987 metros cúbicos sobre día. Entonces, aguas abajo con un resultado de vertimiento del caudal más caudal aguas arriba con un resultado de aguas abajo. Para hallar las concentraciones de cada parámetro aguas abajo empleamos la siguiente fórmula, lo cual debemos tener en cuenta que es general para hallar todos los parámetros requeridos. Bueno, aguas abajo por concentración aguas abajo es igual a vertimiento aguas arriba por concentración aguas arriba más vertimiento por concentración de vertimiento, lo cual procedemos a despejar la siguiente fórmula. Bueno, los parámetros que nos arrojaron son los parámetros de pH con un resultado de 7,5 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de temperatura con un resultado de 18,03 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros sólidos disueltos con un total de 353,152 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de DBO5 con un resultado de 154,15 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de demanda química de oxígeno con un resultado de 317,31 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de sólidos totales con un total de 74,28 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de conductividad nos arrojaron un resultado de 627,315 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de fosfato con un resultado de 4,61 gramos sobre metros cúbicos y los parámetros de dureza con un resultado de 667,56 gramos sobre metros cúbicos. Los parámetros de alcalinidad con un resultado de 226,41 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros OD con un resultado de 0,665 gramos sobre metros cúbicos y los parámetros coliformes totales lo debemos tener en cuenta que el resultado lo obtenemos en unidades formadoras de colonia, la cual se procede a pasar la fórmula. Bueno, según el cumplimiento de la norma, se dice que el río Juan Amarillo no cumple con las características para el consumo debido a que los valores no son permisibles según las normas que rigen los parámetros del recurso hídrico. En aguas abajo, los parámetros que no cumplen con la norma son los coliformes totales, fosfatos, alcalinidad, DBO5 y DQO.